Desde nuestros estudios en Washington, Poder Latino. Hola, ¿qué tal? Les saluda Diana Castañeda desde Washington, D.C. Estados Unidos es el principal socio comercial de China, pero el cambio de reglas que ha dado el presidente de los Estados Unidos, de América primero, la nación primero, no solo ha cambiado la dinámica en la relación de estas dos naciones, sino también ha alterado lo que se conoce como este equilibrio comercial mundial. También qué tan importante es China en esta tensión creciente con Corea del Norte e Irán. Es nuestro tema central hoy en Poder Latino. Bienvenidos. Para hablar de estos aspectos tan importantes, tenemos a dos invitados a quienes les doy la bienvenida. Comienzo por Claudio Loeser, quien es director del Grupo Centennial y también es exdirector del Fondo Monetario Internacional para América Latina. Bienvenido, señor Loeser. Y también nos acompaña Fernando Menéndez, quien es investigador principal del Centro para una Sociedad Libre y Segura. Bienvenidos a los dos. Gracias. Bueno, comencemos por hablar acerca de esta importancia que tiene China. Se hablaba del gigante asiático, se hablaba de cómo iba a motivar el crecimiento a nivel global y la importancia que tenía. Y esto se hablaba hace una década, pero ya es un hecho por completo hoy en día y tiene una gran relevancia ahora en la relación con esta nueva administración del presidente Trump. Señor Loeser, comencemos por su opinión. Bueno, evidentemente la China hoy en día es medida de cierta forma la segunda economía mundial y medida de otra forma en términos de poder de compra es la primera economía mundial, lo cual hace que este sea el gran miembro internacional con quien Estados Unidos tiene que entenderse. La China sigue siendo uno de los motores principales de crecimiento. El 75 al 80% del crecimiento mundial hoy en día es China y la India. Entonces, son los motores. Los Estados Unidos es un tercero, pero muy lejano. Así que, en ese sentido, tenemos que prestar mucha atención. Las reglas del juego, por supuesto, están siendo puestas en duda por el presidente Trump. No es el primero en la historia de los Estados Unidos, y no solo de los Estados Unidos. Siempre ha habido estas visiones proteccionistas. En el siglo XIX, después de la gran depresión de los años 30. Así que no es nuevo en ese sentido. Lo que pasa es que la virulencia del lenguaje es peor, pero que las relaciones van a tener que seguir. Fernando, ¿tú estás de acuerdo con que se está viendo desde una perspectiva más amplia las medidas que ha tomado el presidente hasta el momento en la Casa Blanca como un proteccionismo que puede resultar peligroso incluso para el propio país, para el crecimiento económico de Estados Unidos? Bueno, sí, me parece que lo que dijo el señor Loeser tiene tanto mérito porque es retórica. Lo que estamos escuchando es retórica. Mucho de lo que se dice hoy en día son falacias económicas que tienen un sinnúmero de años. China es, en verdad, una economía tan potente, pero al mismo tiempo se ha estancado en los últimos años. Ese crecimiento que se daba antes no se está dando, así que ha estancado un poco, un poquito más, vamos a decir, todavía es esa potencia tan importante, pero me parece que la retórica está fuera de la realidad. Perfecto, vamos a mirar en el siguiente informe un poco acerca de esa importante relación que tienen las dos naciones en materia comercial. En 2016, Donald Trump hizo campaña con una propuesta política de proteccionismo económico. Prometió que devolvería a Estados Unidos los trabajos que la globalización se ha llevado a otras latitudes. Para lograrlo, una de sus promesas de campaña fue aprobar un impuesto de hasta 45% a las exportaciones chinas a los Estados Unidos. Aunque todavía una medida tan drástica no se ha materializado, el sentimiento proteccionista está muy presente en el discurso del presidente Trump.
Paradójicamente, por su parte, el presidente chino Xi Jinping ha expresado su antipatía hacia el proteccionismo. Durante el Foro Económico Mundial en Davos, declaró que las medidas que quiere implementar Trump no son posibles y que buscar proteccionismo es como encerrarse en una habitación oscura. Una confrontación entre estas dos superpotencias podría terminar en una guerra comercial, como lo han llamado ya algunos expertos. Sus consecuencias serían catastróficas para la economía mundial. China ha pasado de ser el 11º mayor mercado de exportación de Estados Unidos a ser el tercer destino de bienes y servicios estadounidenses. Según el Consejo Empresarial China-Estados Unidos, cuando se combinan los beneficios económicos generados por la inversión de la Unión Americana en China, el resultado son 2.6 nuevos millones de empleos para Estados Unidos. ¿Cuál sería el resultado de una confrontación comercial entre estos dos gigantes económicos? Bien, cuando el presidente Donald Trump estaba de candidato, hablaba de la necesidad de proteger los trabajos en los Estados Unidos, de tener más beneficios para la economía de los Estados Unidos, hablaba incluso de incrementar en un 45% los aranceles hacia China y decía que esta manufactura de China ponía en riesgo no solamente los trabajos, sino también el crecimiento económico. ¿Qué tanto se ha traducido, digamos, este discurso de campaña en políticas en realidad hasta el momento? Fundamentalmente la campaña no se ha traducido en acciones específicas. Primero que nada, tengo que decir, para que se entienda mi explicación, que yo creo que el comercio internacional ha sido una cosa extraordinaria para el mundo. Hay abusos, hay excesos que se pueden corregir, pero tratar de poner límites lo único que puede hacer es llevar a que la situación para este país, para los Estados Unidos, se empeore si se pone estas políticas proteccionistas. Evidentemente, China ha tenido un rol muy importante. Ha aumentado sus exportaciones, aunque últimamente, debido a sus cambios de situación interna, ya no exporta tanto. Ahora hay que preocuparse, si los Estados Unidos tuvieran que preocuparse, tendría que preocuparse de Bangladesh, tendría que preocuparse de la República Dominicana y tendría que preocuparse de Vietnam. Así que ahí hay algo de fantasma. Poner un arancel de 45% sería una barbaridad, porque todos los que vivimos aquí terminaríamos pagando con una reducción en nuestro estándar de vida. Estamos de acuerdo. Aranceles, tarifas, todo eso va a trancar el comercio internacional y en realidad lo que va a hacer es dañar al pueblo norteamericano, a los consumidores norteamericanos. Se habla mucho, por ejemplo, de los déficits. Se habla mucho de que le compramos mucho a la China. Bueno, sí, le compramos, es verdad, pero ¿qué hacen con esos dólares? Vienen y compran acá. Compran productos agrícolas, compran aviones de la Boeing, de la McDonnell Douglas. La clase media china, que ha crecido mucho en los últimos años, desafortunadamente no tienen buenas universidades y los mandan acá. ¿Con qué pagan? Con esos mismos dólares. Así que, como le dije antes, estas son falacias populistas, falacias económicas que no tienen sentido alguno. Y me parecía que política de ese índole, de poner tarifas, solo es dañar al consumidor norteamericano. Pero ahora, el tema de, digamos, esas olas de inflación que se pueden generar en los productos si se va a un proteccionismo que sea más profundo, o hablando, digamos, poniendo un ejemplo, en el caso de México, que también se está renegociando el acuerdo comercial, ¿hasta qué punto los estadounidenses van a admitir que llegue un aguacate que cuesta hoy en día $3 porque están ingresando al invierno, que les vaya a costar el doble por estas políticas proteccionistas? Pero ¿es válido para un país, Fernando, querer proteger sus trabajos? Hay quienes consideran que las propuestas del presidente Donald Trump son completamente válidas, sobre todo porque tiene a su favor el que está jugando por ser una de las economías más fuertes del mundo. Bueno, el problema siempre es proteger a qué trabajo.
Desde el año 1960, ahora acaban de sacar un estudio que dice que hay 100 trabajos que ya no existen. Una economía dinámica siempre va a perder trabajos. Y eso, claro, daña al que lo pierde, pero al mismo tiempo crecen otros trabajos. Hoy en día, ser un empleado bancario se le paga menos. ¿Por qué? No por razones de comercio. Porque ya se puede consignar un cheque a través de una app en el celular. Y tenemos cajeras automáticas. Sí. Eso es el cambio de una economía dinámica. Y claro, siempre se van a perder trabajos, pero ¿quién va a decidir que es el trabajo mío o el suyo? Bueno, ahora, si estamos hablando simplemente de más de un discurso político que de acciones, ¿cuáles pueden ser, señor Loser, estos aspectos más controversiales entre la relación entre Estados Unidos y China? Que desde antes de que llegara el presidente Donald Trump, incluso el presidente Barack Obama se quejaba de las reglas de juego con comercio con China, sobre todo también en relación al tema de protección intelectual. Sí. Acá tenemos dos temas distintos. Está el flujo libre de bienes y servicios, entradas y salidas. Los Estados Unidos venden, los Estados Unidos compran. Hay que entender también, aunque muchas veces es difícil verlo, de que la diferencia entre lo que los Estados Unidos vende y lo que compra no depende de estas políticas, sino que depende de su política fiscal, depende de la tasa de interés y muchas otras cosas que no vamos a entrar en eso. Pero evidentemente los Estados Unidos tienen que seguir digamos, manteniendo esta apertura, porque si no van a generarse problemas. Si el señor Trump quiere poner aranceles, hay que pensar también, hablando en términos generales, que van a haber acciones en contra de los Estados Unidos. Esto también es un problema serio, porque así como los Estados Unidos va a dejar de comprar, los otros van a dejar de comprarles. O sea, esto es una situación general donde realmente poner este tipo de restricciones de que se hablan va a estar en detrimento de los Estados Unidos. Ahora, en el tema de estas reglas de juego, muchas veces se ha criticado a China que permite el acceso, digamos, a sus tecnologías o desarrollos más preciados con tal de ingresar con beneficios muy fuertes a mercados de su interés. Bueno, respecto del tema de, digamos, la propiedad intelectual, ahí hay problemas. Ahí hay problemas no solamente respecto de China, por ejemplo, en NAFTA, donde también se están peleando el tema de la propiedad intelectual, respecto de México, menos respecto de Canadá, es un problema porque no se respetan suficientemente las patentes, hay robos, lo pongo en términos muy duros, hay robos de patentes y de tecnología. Eso es algo que realmente hay que preocuparse para poder seguir en un proceso de inversión en nueva tecnología. Y eso es algo razonable, pero en realidad es muy poco lo que el gobierno de Estados Unidos está hablando de eso, está hablando de cosas en estos días se habló de que era el gran elemento para reducir la fertilidad, todo el comercio abierto, para que la gente tomara drogas, para que la gente tuviera problemas maritales, etcétera. O sea, ponerse ese tipo de argumentos es para aquellos que hemos seguido esto por algunos años, no solo en Estados Unidos, sino en nuestros países de origen, como en el caso mío de Argentina, es para agarrarse la cabeza y a veces ponerse a llorar. Bueno, vamos a ver entonces ahora qué tanto ha crecido China en la última década, cuál es su porcentaje de promedio anual y qué tanto impacto también tiene en el comercio global. Para eso le doy paso y saludo a mi compañero Gustavo Alegret. Gustavo. Saludos, Diana. Sí, la relación entre estas dos grandes economías es fascinante. Miren este gráfico, un gráfico que muestra una línea de tiempo de 30 años hacia atrás con cifras valoradas o cuantificadas en $1.000 millones. ¿Cuáles son las exportaciones de Estados Unidos hacia China?
aproximadamente son 100.000 millones de dólares. Esta cifra, el año 2016, se quintuplicó si hablamos de importaciones. A esto se le llama la balanza comercial. Claramente, el gran beneficiado ha sido China. Fíjense cómo ha ido exportando más sus productos hacia Estados Unidos y cómo Estados Unidos solo ha exportado, es decir, los productos estadounidenses que han ido hacia China. Estos son los de aquí hacia China, y esto lo que China envía a Estados Unidos, y por lo tanto recibe a cambio el valor monetario, es decir, endeudamiento estadounidense, y aquí la venta de productos y lo que los chinos pagan a Estados Unidos. Esta balanza beneficia claramente al gigante asiático. En 30 años esta economía se ha convertido en la segunda más importante del mundo. Miren una cifra, entre el año 79 y en el año 2016, en este periodo, China creció al 10%. 10%, para que se hagan una idea, Estados Unidos creció al 1 o al 2%. La economía estadounidense, que es una de las más importantes del mundo, comparen este 1 o 2% con el 10% de media del gigante asiático. Se ha ganado a pulso probablemente esa segunda posición, y algunos ya ven que puede incluso arrebatar el liderazgo a Estados Unidos. Una última cifra para que veamos la dimensión. El año pasado, solo en el peso de la economía china en el conjunto del intercambio de bienes y servicios mundial, del comercio internacional, China supuso el 40%. Cuando a China le pasa algo, quien se resiente es el resto del mundo. Afecta a todas las economías. Por lo tanto, un peso importante que Estados Unidos no puede ignorar ni despreciar. Diana. Gracias, Gustavo. Y ya regresamos con más aquí en Poder Latino desde Washington. Ya regresamos con Poder Latino. Continuamos con Poder Latino. Gracias por seguir con nosotros en Poder Latino. Bueno, hablábamos antes de la pausa sobre cómo está cambiando esta relación entre Estados Unidos y algunos países que eran socios tradicionales en materia de comercio. Ahora, hablemos un poco de la región, de esa mirada hacia los países emergentes, sobre todo después de la decisión que tomó el presidente Donald Trump de no seguir en el TPP, la renegociación del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte. Los países estaban acostumbrados a mirar siempre hacia el norte. ¿Consideran que es un momento en que estas economías latinoamericanas pueden de alguna manera aprovechar el momento para integrarse aún más o buscar otro tipo de mercados alternativos? Bueno, hay que entender lo siguiente. La visión de que estábamos mirando siempre al norte está un poco, digamos, pasada de moda. Los principales socios comerciales de América del Sur están en Asia. Fundamentalmente China era y sigue siendo el principal comprador de productos, o sea, China compra de Brasil, Argentina le vende a Brasil, Chile, Perú le venden a los países de Asia. O sea, ya hay una diversificación. Hay evidentemente la gran relación, el gran vínculo México-Estados Unidos, Estados Unidos con Centroamérica. Ahí sí creo que tiene que haber un fortalecimiento mirando al resto del mundo. No solamente China, no solamente Asia, sino la misma América Latina y también Europa y África dentro de las posibilidades. Fernando. Me parece que hay una alianza principal, es la Alianza Pacífica, que es Chile, Perú, México y Colombia, con Estados Unidos. Y me parece que eso es algo de una estrategia de largo plazo, que van a vincular sus economías con Estados Unidos, pero también con Asia. El problema fundamental es pensar que China va a ser el que va a resolver los problemas latinoamericanos. Porque de verdad, las tensiones que tengan los países con Estados Unidos ahora, ¿no? Exactamente, exactamente. Y el caso más fatal, por ejemplo, fue Venezuela. 60.000 millones de dólares de China y es un desastre.
un desastre porque pensaban que eso era la solución, que ya iban a romper vínculos con Estados Unidos, y ahora vemos uno de los resultados consecuentes de esa política. Así que para los países de América Latina, eso de que ahora olvides el norte, vamos a la China, bueno, tenemos antecedentes. Tengan cuidado en eso, y me parece que lo más fundamental es empezar a reformar sus economías internamente. Eso es lo más importante para esos países. Claudio. Hay dos temas que quisiera, digamos, continuar en esta presentación, y es lo siguiente. Uno es el tema de la necesidad de no echarle la culpa al resto del mundo, que en la región tenemos esa gran virtud de que nunca las culpas son nuestras. Segundo, la China es poderosa, pero no quiere decir que la China sea lo más limpio en términos de negocios. Corrupción en sus inversiones, una fama de mala calidad en lo que hacen muchas veces, no en todo, depende, digamos un interés de sacar el máximo provecho que yo creo que es incluso más fuerte que el que puede haber tenido los Estados Unidos, a mi juicio. O sea, hay que tener mucho cuidado, pero lo principal para la región es realmente mirar para adentro. Mirar para adentro, hagamos las cosas bien. Este es un mundo integrado. Los países, a lo mejor México, a lo mejor Brasil, pueden manejar sus cosas más o menos por sí mismos, pero los demás países no podemos, y tiene que haber un proceso de cooperación entre los países y mirando hacia afuera. Ahora, hay otro aspecto que está, digamos, poniendo sobre la mesa estas medidas proteccionistas o esta nueva política del presidente Donald Trump, y es esta renegociación o modernización, como lo llama Estados Unidos, del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte entre México y Canadá. Y hemos visto que esta última ronda, la cuarta ronda, generó demasiada atención. Donald Trump aseguró que incluso podría firmar solo el acuerdo con Canadá, dejando por fuera a México. México está muy preocupado sobre el tema, pero también podría retirarse de la mesa, lo han dicho. Y cada vez que hay un tipo de discusión o conflicto, esto se ve reflejado inmediatamente en la apreciación del peso frente al dólar y otras monedas en la región. ¿Cuáles son estos efectos que podemos ver, no solo en el caso de México, sino también frente a otras economías en la región? Bueno, yo creo que las bolsas siempre van a reaccionar a estas políticas, a esa retórica, y siempre van a frenar sus actividades, sus inversiones. Eso sí me preocupa. Me preocupa en este término, pero me parece que al fin y al cabo todo eso va a ser teatro. Va a ser teatro, y al fin y al cabo van a llegar a acuerdos beneficiosos a México, beneficiosos a Estados Unidos. La relación con Canadá no va a poder cambiar. Eso es locura. Pura locura decir que no vamos a comerciar con el Canadá o algo así. Como le digo, me parece que la retórica se va a calmar. Soy un poco más optimista en ese sentido. Cuando estábamos hablando antes un poquito sobre China, también hay que estar claro que China tiene ciertas prácticas que otros países no. Por ejemplo, el espionaje industrial. En el Perú recientemente, un sinnúmero de compañías que le robaron planes originales y las pistas llegaron hasta China. Esos son uno de los problemas verdaderos que se deben de tocar en estos temas. No si México nos va a mandar más aguacates o menos aguacates, sino esos temas sí son importantes. Ahora, precisamente, ¿hasta qué punto se puede traducir la retórica, como lo mencionas, Fernando, en resultados? Uno de los puntos que más ha generado controversia, en los cuales tanto Canadá como México están
muy firmes es en la solución de conflictos o arbitrajes, en donde Estados Unidos quiere que los conflictos se puedan solucionar dentro de cortes en los Estados Unidos y no recurrir a cortes internacionales. Esos temas realmente al final, en donde Estados Unidos quiere tener una política más fuerte, sí se pueden llegar a traducir en perjuicio para la economía o directamente para la economía de bolsillo de los ciudadanos en común. En realidad, respecto de todo el tema de solución de problemas, de conflictos, hay un mecanismo, tanto en comercio como en inversión, de arbitraje a nivel multinacional entre los tres países, que ha funcionado muy bien y donde en realidad los Estados Unidos, cuando ha tomado acciones en México y Canadá, le ha ido muy bien, y los canadienses y los mexicanos también han tratado acá, y digamos se defendió bastante la posición norteamericana. Tratar de solucionar las cosas dentro de los Estados Unidos, aunque hay más respeto a la ley o más respeto, digamos, a la estructura legal, sería muy problemático y crearía conflictos más serios que en última instancia afectaría a toda la gente, a todos los habitantes de los Estados Unidos, también de México y también de Canadá. Por supuesto, todos negocian y hacen ruido muy fuerte. Hay que ver cómo se llega a una solución práctica. Ahora, ¿qué tanta aceptación puede tener esto al interior del Congreso? Tantos cambios en materia de política económica, de política comercial, en donde las dos cámaras están, digamos, de mayoría o controladas por el Partido Republicano, y la mayoría también de estos acuerdos tienen que pasar al final por la aprobación del Congreso. Bueno, el problema principal es que es el Partido Republicano hoy en día. Antes era un partido de libre comercio, ahora hay tendencias proteccionistas, pero al mismo tiempo tenemos que estar al tanto que también ha pasado lo mismo en el Partido Demócrata. Las tonterías del señor Trump, estamos hablando porque es presidente, pero las mismas tonterías las dijo el señor Bernie Sanders, que era un candidato del Partido Demócrata. Y por supuesto hay ese movimiento populista, proteccionista, no es solamente en un solo partido, son en los dos, así que hace falta cierta educación económica. El señor Trump, por ejemplo, es un buen negociante, pero eso es como decir un buen mecánico. El mecánico que sabe reparar el carro, el automóvil, pero que no conoce de la física o de la ingeniería. Y eso es mucho lo que pasa, que no estamos hablando de economía en términos grandes, sino negocio. ¿Y qué tanto puede este mecánico pasarle cuenta de cobro a la economía de los Estados Unidos con la improvisación? Si estamos hablando del ejemplo de Fernando. ¿Sí? Claro. Lamentablemente él es comerciante y en términos de comparación es un comerciante regular, como mercader de alfombras, yo diría. Yo creo que los mercaderes de alfombras lo hacen mejor. Evidentemente él puede confundir, yo creo que, o sea, no quiero hacer una crítica política tan grande, pero en términos de este tema, él está mal informado y está mal asesorado por gente proteccionista. Pero yo creo, volviendo al tema republicano-demócrata, que hay que entender, por ejemplo, con México, hay por lo menos 10 o 15 estados de los Estados Unidos donde el principal cliente es México. Sí. Y ellos van a presionar, no importa las tendencias que haya, para que los mexicanos no pongan medidas si los Estados Unidos ponen medidas. Entonces eso es lo que va a poder balancear la situación. Porque los mexicanos y los canadienses no son unos, unos principiantes. Yo he tenido la oportunidad de negociar con México en mis trabajos anteriores. Son fantásticos, o sea, brillantes, o sea, me daban miedo, Quizás yo era mal negociador, pero es un tema para... Pero realmente tienen que tener en cuenta de que esto es acción y reacción.
no solamente una acción unilateral, porque los Estados Unidos es poderoso, pero no es el único que tiene poder. Y un comentario breve de los dos antes de ir a la pausa comercial. Pero puede estar funcionándole este discurso al presidente Trump si se tiene en cuenta que muchos economistas consideran que digamos, crecimiento o generación de puestos de trabajo que hemos estado viendo desde que llegó a la Casa Blanca, el comportamiento de los mercados, es una cola o un efecto de las medidas que se tomaron bajo la administración del presidente Obama para salir de la crisis. Pero el presidente Trump las está vendiendo como que desde que llegó a la Casa Blanca se han generado estos empleos y la economía de los Estados Unidos está mejor. Así el crecimiento después de la crisis haya sido lento. ¿Qué opinan ustedes? Porque una cosa es el discurso económico y otra el discurso político para su fin, ¿no? Al fin y al cabo no son los gobiernos que generan empleos, son los emprendedores, son los negocios. Y muchas veces trabajan bajo condiciones desfavorables. Así que todo lo que se ha hecho no es en realidad solamente la política que viene de Washington. Vivimos aquí en Washington y nos creemos que todo sale de aquí, es de origen de Washington. Como dices, algunas de esas políticas ayudaron bajo el gobierno de Obama y otras están pasando por razones fuera de la mano del señor Trump. Eso de tomar crédito, como lo hace todo político, todo político. Creamos 1 millón de trabajos. Eso tiene más que ver con las leyes, tiene más que ver con las reglas del juego y de mi punto de vista, menos reglas mejor. Y eso es lo que va a crear empleos, generar todo tipo de cosas buenas. Señor Rosas, evidentemente, durante el gobierno de Obama, el número de restricciones administrativas, prohibiciones, reglamentaciones aumentó muchísimo, aunque también lo fue durante los gobiernos anteriores, y yo diría que fue una exageración. Y algunas de las cosas que puede sacar el señor Trump están bien. O sea, aunque uno puede pensar que el señor Trump es inexperto y que hace gran cantidad de errores, algunas cosas las puede hacer. Yo no creo que el aumento de empleo que se observa en este momento sea por él. Evidentemente hay una euforia en el mercado accionario que tiene que ver con la posible reducción de impuestos. Yo creo que eso puede ser muy importante, pero realmente esto es el hecho de que se está recuperando de una situación de crisis que empezó en el año 2007 hasta el 2010 y donde la economía se está reconstruyendo, pero no solamente aquí, sino en el resto del mundo. O sea que no es atribuible a Trump, pero él políticamente hace lo que probablemente todo político haría. Perfecto. Cuando regresemos de la pausa vamos a hablar del papel de China, pero no solo en la relación comercial, sino en las tensiones que está teniendo Estados Unidos con Corea del Norte. Ya volvemos. Ya regresamos con Poder Latino. Continuamos con Poder Latino. Seguimos en Poder Latino, pero también esta relación entre China y Estados Unidos abarca otros temas, el tema de política exterior y la creciente tensión entre Corea del Norte, en donde el presidente Donald Trump de manera recurrente le pide a China que actúe o de lo contrario lo tendrá que hacer Estados Unidos. Y para hablar de este tema nos acompaña ahora el señor Christopher Bader de AirAsia Group. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Poder Latino. Muchas gracias por recibirme. Quisiera que comenzáramos por ver este tweet del presidente Donald Trump. China es prácticamente el sustento económico de Corea del Norte, entonces si bien nada es fácil, si quieren resolver el problema de Corea del Norte, lo harán.
¿Usted considera, como lo menciona el presidente Donald Trump a través de sus redes sociales, que China tiene la capacidad para resolver este conflicto con Corea del Norte? Bueno, creo que él está en lo correcto diciendo que China es una línea de vida para Corea del Norte. El país tiene una relación del 90% del comercio con Corea del Norte, también es responsable de las divisas que ellos tienen. Entonces, la primera parte del tuit es más o menos correcta, pero creo que donde los chinos difieren con Trump es en su definición de cuál es el problema. ¿Podrían ponerle fin al problema? Pues sí, pero ellos no ven a Corea del Norte, o mejor dicho, su existencia o la de su régimen como un problema. Creo que lo que ven es que tienen un vecino bastante problemático, un aliado básicamente que se está comportando mal, es un régimen que no les importa y al mismo tiempo no están dispuestos a dejar que ese régimen colapse, porque eso generaría muchas cosas malas para China en diferentes dimensiones en su política exterior. Entonces, ¿podrían, si quisieran realmente hacerlo, llevar a ese régimen a ponerse de rodillas? Posiblemente sí podrían. Al menos es plausible. ¿Estarían dispuestos a hacerlo o lo ven siquiera como un objetivo deseable? Claramente no. ¿Usted considera, como lo menciona el presidente Donald Trump a través de sus redes sociales, que China tiene la capacidad para resolver este conflicto con Corea del Norte? Sí, entonces China siempre ha tratado de posicionarse como un intermediario, y esto fue particularmente cierto antes de que Kim Jong-un llegara al poder. Los chinos en aquel entonces, bajo el régimen de su padre, tenían mucha más influencia en Pyongyang, y claramente siempre han sido la línea que siempre ha tratado de utilizar Beijing cuando hay acciones provocativas, es decir, que se necesita estabilidad en la península coreana, y claramente lo creen, pero creo que existe un límite, que es que primero tenemos a los norcoreanos, a los que les gustaría utilizar el tiempo con las negociaciones diplomáticas que no han tenido resultados, al menos a los ojos de los Estados Unidos, y B, tenemos a los Estados Unidos, donde hay una administración que cada vez está más cansada con las acciones provocativas que salen de Corea del Norte. Y no es que sus predecesores estuvieran dispuestos, no lo estaban, y también tomaron medidas muy rudas para contrarrestar las acciones de Pyongyang, pero parece que esta administración tiene mucha menos tolerancia con cualquier tipo de negociación diplomática con los norcoreanos, y el presidente Trump lo ha dejado en claro. ¿Qué tanto está dispuesto el gobierno de China a jugar ese papel de mediador en este conflicto, esta crisis entre Estados Unidos y Corea del Norte? Sobre todo porque hay varios, jugadores, varias piezas en este juego, en donde también Japón todo el tiempo constantemente le pide al presidente Donald Trump que tenga un discurso más diplomático, como lo ha hecho el gobierno de China también. Estados Unidos trata de trabajar con Naciones Unidas para cualquier tipo de régimen de sanciones, principalmente porque eso significa que China está dentro, y China lo ha aceptado. De nuevo, ellos están dispuestos a imponer sanciones e infligirle dolor al régimen de Corea del Norte, pero no lo suficiente como para que se arriesgue a un colapso del régimen. Hasta el punto en que Corea del Norte obviamente no tiene mucho comercio, no lo hace con Estados Unidos o con sus aliados como Europa o Japón. Realmente, a lo que esto se reduce es hacer que China esté a bordo. No se puede resolver este problema sin China. Por eso, Estados Unidos trata de pasar por Naciones Unidas, que obviamente incluye a China. Y China ha tratado de jugar el juego, pero el problema sigue siendo que China acepta cierta parte de las sanciones, pero realmente a lo que se reduce es si China va a cortar las importaciones de crudo de Corea del Norte, y claramente no lo han hecho del todo. Al menos no a gran escala. Y hasta que no se cierre la llave del petróleo para Corea del Norte, no se puede hacer mucho para generarle suficiente dolor a esa economía. Si se cierra la importación de crudo, así sea por un corto periodo de tiempo, eso generaría grandes problemas a esa economía y también a la legitimidad del régimen. Creo que el prospecto de algún tipo de acción militar está siendo un poco sobrevalorado en este momento.
Yo creo que es bastante improbable por ahora, pero creo que vamos a ver, o parece que estamos en un tipo de nuevo equilibrio donde tenemos las provocaciones de Corea del Norte y es bastante claro lo que quieren hacer. Quieren construir una capacidad de poder atacar a los Estados Unidos con un misil balístico intercontinental. Y no van a detenerse hasta lograr ese objetivo. Entonces, francamente, no hay muchas opciones en términos de coerción que los Estados Unidos tenga. Entonces, creo que lo que se está viendo aquí en Washington es cómo planear el día cuando Corea del Norte sí tenga la habilidad de atacar la parte continental de los Estados Unidos. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué van a querer? ¿Cómo va a reaccionar Estados Unidos? ¿Cómo se puede generar un parámetro donde podamos controlar su comportamiento? Entonces, no se ve nada bien, pero al mismo tiempo no creo que estemos enfrentando una confrontación militar en este momento. Señor Christopher, gracias por haber estado con nosotros en Poder Latino. Gracias. Bueno, estábamos viendo este tweet del presidente Donald Trump en donde decía, si China no hace algo, tendremos que hacerlo nosotros. ¿Qué tanto está sirviendo China para poder justificar, digamos, las políticas o esta nueva política exterior de Estados Unidos hacia Corea del Norte? China tiene un poder increíble en cuanto a Corea del Norte y quizás pueda hacer mucho más en realidad. Todavía existe la posibilidad que esto llegue a cierto punto, a un punto muy dañino, muy peligroso. Estaba hablando con el señor Loser y estábamos hablando de que en Corea del Sur hay unos 400,000 ciudadanos norteamericanos y por eso hay que tomar en cuenta cualquier acción militar. Pero al mismo tiempo uno tiene que preguntarse si esto le conviene a ciertos elementos en China. Esto de gastar todo este tiempo sobre Corea del Norte, las posibilidades militares que se pueden dar en esa situación. Me parece que es importante seguir esa negociación, no con Corea del Norte, sino con China, a llegar a cierto acuerdo. Quizás algo radical que diga que Estados Unidos un día se largará de Corea del Sur, dado que el gobierno del norte cambie. Eso puede ser una posibilidad. Pero ¿cómo se puede, señor Loser, buscar que China juegue un país de mediador o digamos que intente bajar un poco el tono de esta tensión cuando el presidente Donald Trump, por ejemplo, promete furia y fuego en contra de la península? Justamente el tema de que hay tantos ciudadanos norteamericanos en Corea del Sur hace que, de hecho, la retórica sea mucho más fuerte de lo que uno piensa puede ser la realidad, a menos que quiera realmente hacerse una masacre, porque si los Estados Unidos toma medidas militares en contra de Corea del Norte, el efecto sobre Corea del Sur, que está la capital está a solo 30 kilómetros del límite con Corea del Norte, sería espantoso. Así que en ese sentido yo creo que hay que mirarlo con cuidado. Pero respecto de la China, hay que entender que cualquier acción militar que pudiera existir afectaría a la China más que a cualquier otro país. Por supuesto a Corea, por supuesto a Japón, pero Beijing está muy cerca de Corea del Sur, de Corea del Norte. Cualquier tipo de conflicto, cualquier tipo de acción tendría efectos terribles, aparte del problema humanitario, el problema de posibilidades de movimiento, digamos, de la frontera real de Corea del Sur hacia el norte. Todo eso hace que China debe tenerlo muy en cuenta. Probablemente, dado que en este momento se está en medio de la digamos, la reunión quinquenal del Partido Comunista en la China, no quieren hacer mucho ruido al respecto. Yo pienso que, y creo que muchos analistas piensan que una vez pasado esto, probablemente la China tome un rol más, digamos, importante respecto de Corea. China tiene intereses
tiene intereses. Uno de ellos es que lo que es Corea del Norte no se extraye, porque el brote va a ser increíble. El brote de coreanos que llegarán a China va a ser un desastre. Pero más allá de eso, China tiene interés en no tener tropas norteamericanas en Corea del Sur. Así que tienen algo en juego. Tienen algo en juego y me parece que un buen negociador puede hablar sobre esos temas con China y decir, bueno, si es la seguridad de China, si es que no quieren misiles que pueden atacar a Beijing aquí, quizás podemos llegar a un acuerdo. Pero lo que tienen en Corea del Norte tiene que terminar. Eso tiene que terminar. Perfecto. Hacemos una pausa, ya volvemos con más aquí en Poder Latino. Ya regresamos con Poder Latino. Continuamos con Poder Latino. Bien, y llegamos así al final de Poder Latino. Gracias por habernos acompañado desde Washington. También agradezco a el señor Loser, Fernando, a los dos por este interesante debate. Nosotros nos vemos en una próxima oportunidad. Pueden dejarnos sus comentarios en nuestras redes sociales, por ejemplo, @PoderLatinoNTN. Hasta pronto. Una producción de NTN 24 con la colaboración de El Tiempo Latino, una publicación del Washington Post y la George Washington University.